Mi nombre es Tomás y hoy quiero compartir una experiencia que me ha estado atormentando desde el verano pasado, haciéndome cuestionar mi propia cordura. Lo que viví durante ese fin de semana de camping con mi novia Clara fue algo que jamás olvidaré. La sensación de haber sido testigo de algo extraño y perturbador me ha perseguido desde entonces, y a veces me pregunto si lo que ocurrió realmente fue una ilusión o si había algo más siniestro en juego. Clara y yo llevábamos más de 2 años juntos, y nuestra relación había florecido a pesar de los desafíos. Estábamos en una etapa en la que nuestras vidas se entrelazaban de manera significativa y habíamos comenzado a hacer planes para un futuro juntos. Con el final del verano a la vista y Clara preparándose para regresar a la universidad, decidimos hacer un último esfuerzo por disfrutar de una escapada de camping. Era una oportunidad para pasar tiempo juntos antes de que nuestras rutinas nos separaran nuevamente. El parque al que elegimos ir era nuestro refugio habitual. A 45 minutos en coche de nuestra casa, había sido el escenario de numerosas aventuras y escapadas desde que éramos jóvenes. El parque estaba lleno de vegetación exuberante, con un pequeño arroyo que serpenteaba por el terreno, ofreciendo un sonido relajante y una atmósfera pacífica. La familiaridad del lugar nos brindaba un sentido de seguridad y comodidad. Antes de salir, empaqué el equipo de camping con esmero. Mi mochila estaba llena de todos los artículos esenciales: la tienda de campaña, sacos de dormir, utensilios de cocina y alimentos envasados. Había algo especial en la preparación de este viaje, una mezcla de emoción y anticipación. Quería que todo saliera perfecto para que Clara pudiera relajarse y disfrutar de nuestro tiempo juntos. Llegué al parque alrededor del mediodía. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba fresco y fragante, impregnado del aroma a pino y tierra húmeda. Me dirigí al lugar que habíamos elegido para acampar, una zona sombreada por altos pinos, cerca del arroyo. Era el lugar perfecto, nivelado y cómodo, con suficiente sombra para escapar del calor del sol. Comencé a montar la tienda de campaña con una mezcla de entusiasmo y satisfacción. En menos de 40 minutos todo estaba dispuesto. La tienda estaba erguida, los sacos de dormir acomodados, y una pequeña fogata estaba lista para encender. Mientras organizaba el campamento, me sorprendió la facilidad con la que todo se estaba desarrollando. Sentía que este sería un fin de semana perfecto, lleno de risas, buenos momentos y la oportunidad de fortalecer aún más nuestro vínculo. El cielo estaba despejado y el sonido del arroyo era relajante. Todo parecía estar en su lugar. Cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Clara, sentí una mezcla de emoción y alivio. Ella había dicho que llegaría poco después de las 5 p.m. y, mientras leía el mensaje, escuché pasos en el sendero. Me tensé un poco, ya que no estaba seguro de quién podría estar acercándose, pero me relajé al ver a Clara emergiendo entre los árboles. Su rostro estaba iluminado por una gran sonrisa, y la vi acercarse con una energía contagiosa. Nos abrazamos y la levanté del suelo un poco para hacerla reír. Fue un momento hermoso, y la alegría en su rostro me hizo sentir que todo estaba en su lugar. Clara había estado ocupada cuidando a su abuela enferma durante todo el verano, y su hermana se había ofrecido a quedarse con ella para que Clara pudiera escapar por un tiempo. Su llegada significaba mucho para mí, y quería que este fin de semana fuera especial. Después de abrazarnos, Clara y yo nos sentamos alrededor de la fogata para preparar la cena. Había planeado una comida sencilla, comidas envasadas que solo necesitaban agua caliente, pasta Alfredo y una botella de vino tinto para acompañar. Mientras cocinábamos, Clara me dijo que tenía un poco de frío y decidió ir a la tienda para calentarse mientras yo limpiaba. Me preocupaba que pudiera estar enferma, ya que sus labios estaban fríos al besarme. Sin embargo, no quería alarmarla, así que intenté no mencionar nada. La vi entrar en la tienda con una sonrisa, aunque noté que su expresión parecía ligeramente distante. Me dirigí a la fogata para terminar de limpiar y preparar la cena, mientras trataba de distraerme con historias divertidas y recuerdos compartidos. A medida que la noche avanzaba, el aire se enfriaba y el crepitar de la fogata proporcionaba una sensación reconfortante. El sol se estaba poniendo, y las sombras de los árboles danzaban alrededor de nosotros. La atmósfera era tranquila, y el sonido del arroyo era un acompañamiento relajante. Sin embargo, cuando Clara volvió de la tienda, noté que su comportamiento había cambiado.
Sus movimientos eran más lentos y su voz sonaba diferente. Me preocupaba que se estuviera enfermando, pero decidí no mencionarlo para no empeorar las cosas. Después de cenar nos acomodamos en nuestros sacos de dormir. Me había tomado un poco de vino y pronto caí en un sueño profundo. La noche pasó sin incidentes, pero cuando me desperté por la mañana, la tienda estaba llena de un suave resplandor y los pájaros cantaban afuera. Clara aún estaba dormida, así que decidí levantarme y preparar el desayuno. Mientras preparaba el desayuno me asomé a la tienda para decirle que la comida estaba lista, pero me encontré con una sorpresa desconcertante. Clara no estaba allí. Pensé que podría haber salido de la tienda para ir al baño, así que esperé unos minutos. Pero cuando pasaron 15 minutos sin noticias de ella, comencé a preocuparme. Salí del campamento y caminé hasta el borde del sendero, llamando su nombre pero no hubo respuesta. Regresé al campamento y revisé la tienda pero estaba vacía. Sus pertenencias también faltaban, y su teléfono, que siempre llevaba consigo, no estaba en ninguna parte. Mi mente estaba en un torbellino de confusión y angustia. No podía comprender cómo Clara había desaparecido sin dejar rastro. Busqué en todas partes, revisé la tienda y el saco de dormir, y también comprobé la bolsa de basura para confirmar que había 2 platos de comida, uno con restos y otro vacío. Con el corazón acelerado, decidí enviarle un mensaje de texto a Clara, pero no tenía señal. Caminé de regreso al camión, donde sabía que podría obtener señal, y cuando mi teléfono comenzó a recibir mensajes, mi ansiedad se intensificó. Los mensajes eran de Clara, pero contenían noticias perturbadoras. Los mensajes decían: «Tengo algo que decirte, son malas noticias. Mi abuela acaba de fallecer. ¿Estás ahí? ¿Puedes encontrarme en casa de la abuela cuando puedas? No puedo ir a acampar esta noche. Lo siento. ¿Dónde estás? Estaré en casa de mi hermana para pasar la noche. Llámame cuando puedas». Al leer estos mensajes, mis manos temblaban tanto que el teléfono se me cayó. La confusión y el pánico se apoderaron de mí. Regresé al campamento, desesperado y aturdido. Busqué por todas partes, pero no encontré señales de Clara ni de otra persona. El saco de dormir usado y los platos de comida me indicaban que alguien había estado allí en su lugar. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura o si había algo más siniestro en juego. No podía procesar lo que estaba pasando y sentía una creciente sensación de terror. Tratando de encontrar una explicación racional, consideré varias posibilidades. ¿Era un fantasma? ¿Un doppelganger? ¿O tal vez alguien había tomado el lugar de Clara como una broma cruel? La idea de que algo o alguien había ocupado el lugar de Clara me llenaba de terror. ¿Podría ser que había sido víctima de una broma cruel o de una situación más oscura? A medida que empaqué el campamento con dificultad, sentí que el estómago se me revolvía y los músculos se debilitaban. La ansiedad y el miedo me estaban afectando profundamente. Decidí regresar a casa, donde le envié un mensaje a Clara, disculpándome por no haber respondido y diciendo que estaba enfermo. Ella respondió con tranquilidad, diciendo que estaba bien y que nos veríamos más tarde. Cuando la vi en el funeral de su abuela, me sentí aliviado y a la vez angustiado. El dolor por la pérdida de su abuela era palpable, y la tristeza compartida me ayudó a procesar la angustia que había experimentado. No mencioné nada sobre lo ocurrido en el campamento. Me preocupaba que la verdad pudiera causarle más angustia en un momento ya doloroso. Después del funeral, Clara y yo regresamos a casa. Nuestra relación se fortaleció después de ese evento, pero nunca volvimos a acampar en ese parque. Encontramos un lugar más seguro para nuestras escapadas. Aunque traté de olvidar lo que había pasado, la memoria de aquella noche regresaba a veces y el temor de lo desconocido seguía presente. A medida que pasaba el tiempo, me esforzaba por encontrar respuestas a lo que había experimentado. Busqué explicaciones racionales, investigué sobre fenómenos inexplicables y hablé con amigos sobre mis inquietudes. Sin embargo, no encontré respuestas satisfactorias. La sensación de haber sido testigo de algo perturbador persistía, y me preguntaba si había algo más allá de mi comprensión. Empecé a investigar sobre eventos paranormales y leyendas urbanas relacionadas con el área donde acampamos. Leí historias sobre encuentros con fantasmas y sucesos inexplicables en lugares similares. Algunas historias coincidían con lo que había vivido, pero ninguna ofrecía una explicación clara para lo que había experimentado.
Me preguntaba si había algún vínculo entre la desaparición de Clara y las historias que había leído. El incidente en el campamento dejó una marca en nuestra relación. Aunque Clara y yo seguimos juntos y nuestra relación prosperó, el recuerdo de aquella noche no desapareció por completo. A veces, en momentos de tranquilidad, mi mente regresaba a ese evento, y el miedo de lo desconocido seguía presente. Decidí hablar con Clara sobre mis inquietudes, pero me preocupaba que hacerlo pudiera causar más angustia en nuestra relación. Opté por mantener mis pensamientos para mí, intentando procesar lo que había experimentado de manera privada. Sin embargo, la experiencia me hizo más consciente de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que nunca sabré con certeza lo que ocurrió aquella noche en el campamento. El evento dejó una marca en mi mente que no se desvanece. La sensación de que algo oscuro y perturbador se escondía en las sombras me acompaña a diario. Aunque he tratado de buscar explicaciones racionales, la experiencia sigue siendo un enigma aterrador. Clara y yo seguimos juntos y nuestra relación ha prosperado, pero la memoria de aquella noche sigue siendo una sombra que no puedo sacudirme. A veces me pregunto si hubo algo más allá de lo que puedo comprender, si hubo algo que se escondía en el bosque esa noche, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir sin dejar una marca. La experiencia me ha enseñado a no dar por sentada la seguridad y a recordar que hay cosas en el mundo que no siempre tienen una explicación lógica. El recuerdo de esa noche en el campamento continúa siendo un enigma que no puedo resolver. La incertidumbre y el miedo de lo desconocido siguen presentes, recordándome que a veces, en la vida, nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra comprensión y nos dejan con preguntas sin respuesta. Mi nombre es Scott, y soy maquinista de profesión. A veces realizo trabajos ocasionales con maquinaria pesada, como nivelar caminos de entrada o cavar zanjas de drenaje. Por eso, cuando recibí una llamada preguntando por mi tarifa para eliminar alrededor de una docena de grandes tocones de árboles, me emocioné al pensar en un día de pago extra. Sin embargo, cuando llegué al lugar, me sorprendió descubrir que era el hogar del hombre misterioso del que había escuchado historias desde mi niñez. Recorrí lentamente el largo camino de grava, sintiendo un creciente temor al enfrentar al hombre que me habían advertido evitar toda mi vida. Razoné conmigo mismo que el residente probablemente era solo un anciano recluso, y me regañé por ser irracional y casi rechazar un cliente aparentemente bueno basado en chismes de la infancia. Llamé a la robusta puerta de la casa de campo, y después de unos momentos, se abrió para revelar a un anciano caballero de unos 80 años. Me presenté, y él cojeó tembloroso fuera de la casa para mostrarme los tocones que necesitaban ser removidos. Le di mi estimación del costo, y él asintió lentamente diciendo: «Eso estará bien. ¿Cuándo puedes empezar?» «Cuanto antes mejor», respondió. Nos dimos la mano para acordar una fecha y un precio. Cuando volví a mi camioneta para irme, pensé para mis adentros que el anciano parecía mucho menos aterrador de lo que sugerían los rumores. Sin embargo, mientras miraba por encima del hombro para retroceder por el camino de entrada, un destello de movimiento desde la línea de árboles captó mi atención. Solo fue por un segundo, pero juré que vi la cara de una persona mirando desde detrás de un árbol en el borde del patio. Siempre me habían dicho que el hombre vivía solo, así que me pareció extraño que alguien estuviera de visita. Tal vez era uno de sus nietos que estaba explorando, como yo solía hacer cuando era niño. Regresé unos días después, y los tocones de nuez no fueron rival para mi viejo de 7. Cuando terminé, llamé a la puerta para informarle al dueño que había terminado antes de lo previsto y que le facturaría por menos horas de trabajo. Él sonrió secamente y me agradeció por mi honestidad, ofreciendo pagarme extra por terminar el trabajo tan rápido. Inicialmente le aseguré que no era gran cosa, pero luego me hizo una oferta muy tentadora. Me invitó a cazar en su tierra durante la temporada de ciervos. Definitivamente estaba interesado, ya que toda la propiedad de 250 acres estaba rodeada por cercas de alambre de púa, y de hecho, no había señales de intrusión. Todos los que conocía evitaban el lugar debido a los rumores y al estigma que rodeaba al dueño, lo que significaba que probablemente tendría la oportunidad de ver algunos ciervos bastante bonitos si aceptaba la oferta. Acepté con entusiasmo y le agradecí por la oportunidad. Tan pronto como tuve un fin de semana libre, me dirigí a la propiedad.
Casi toda la propiedad estaba cubierta por un denso bosque de pinos y cedros, así que no sería el típico tipo de casa en un puesto de árbol. Preferí seguir un enfoque más tradicional. El día estaba a unos 40 grados y para empeorar las cosas estaba lloviznando. No era el mejor tiempo para cazar, pero me sentí agradecido por mi ropa gruesa y mis calcetines calentitos. Seguí una maraña de senderos de juego a través del espeso bosque, viendo muchas huellas de ciervos, algunas bastante grandes, que me llevaban más y más hacia los pinos y cedros. También debo mencionar que el bosque estaba increíblemente tranquilo y pacífico. La oscuridad y el frío de la lluvia en la tarde de noviembre habían sumido el bosque en un estado de calma, con solo el susurro ocasional de un animal pequeño, moviéndose entre la maleza húmeda. Los únicos ruidos eran mis propios pasos y el suave golpeteo de las gotas de lluvia. El resto del día transcurrió de manera similar, pero a las 5:15 ya empezaba a oscurecer demasiado para continuar, así que decidí regresar al camión. Por suerte la lluvia casi había cesado, pero una espesa niebla flotaba en el aire húmedo de la noche. Volví cuidadosamente sobre mis pasos mientras el bosque se volvía cada vez más oscuro, justo cuando estaba a punto de apagar mi linterna. Noté que no solo eran mis pasos los que resonaban en el bosque. Me detuve en silencio, escuchando el movimiento en la maleza mientras algo se acercaba. Las pisadas eran demasiado ruidosas para ser de ciervos. Incluso una manada de ciervos es cautelosa y metódica, haciendo pausas y sorteando obstáculos. En contraste, estos pasos eran imprudentes y constantes, y podía escuchar ramitas y ramas crujiendo. Me di cuenta de que era el sonido de otra persona vagando por el bosque. Me agaché y me escondí en la sombra de un gran álamo, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Me preocupaba que quienquiera que viniera pudiera ser un cazador furtivo, y no quería arriesgarme a recibir un tiro por ser confundido con un animal en la oscuridad. A medida que los pasos se acercaban, me di cuenta de que había más de una persona ahí fuera en la niebla, y además, no podía determinar la dirección exacta de dónde venían. También pude escuchar voces, al menos 2, tal vez 3, pero sonaban apagadas y distorsionadas en la espesa niebla. Contuve la respiración mientras escuchaba atentamente, y me asomé desde detrás del árbol lo suficiente para ver hacia la dirección del ruido. Allí, a unos 20 metros, estaba el tenue resplandor de una linterna incandescente flotando a través de la niebla. Recortada en esa luz, pude ver 3 figuras extrañas. Al principio no podía entender lo que estaba viendo. Las 3 siluetas parecían una amalgama de humanidad y características animales. Tras observar más de cerca, me di cuenta de que eran personas, pero personas muy extrañas. El primero llevaba un cráneo de ciervo y astas en la parte superior de su cabeza, además de una capa con capucha hecha de piel de animal cortada crudamente. También llevaba lo que parecía ser una pala sobre su hombro y sostenía la linterna que iluminaba el área. La segunda y la tercera figura estaban juntas, y ambas llevaban una colección de pieles de coyote como bandoleras a través de sus cuerpos, junto con cráneos de coyote adornando sus vestimentas. Mientras entrecerraba los ojos para observar más de cerca, pude ver que llevaban algo entre ellos, un gran saco o lona. A juzgar por cómo lo manejaban, debía ser pesado. Mientras miraba el surrealismo de la columna moviéndose sin decir palabra a través de la maleza, un fuerte crujido en el cepillo detrás de mí me hizo girar, luchando por traer mi rifle para soportar. Sin embargo, al enfrentar el ruido, vi que solo era una zarigüeya gorda. La pequeña criatura solo me miró por un momento antes de correr de regreso a través del bosque. Supongo que el ruido de su paso había llamado la atención de los 3 hombres, porque cuando miré hacia atrás alrededor del árbol, el hombre con las astas de ciervo se había dado la vuelta y comenzaba a caminar en mi dirección. Contuve la respiración, haciéndome tan pequeño como pudiera detrás del álamo, y silenciosamente quité el seguro de mi rifle. El hombre se acercaba cada vez más y el suelo a ambos lados de mi escondite estaba bañado por el amarillo resplandor de la linterna. Mi sangre retumbaba en mis oídos mientras mi corazón latía más rápido. No sabía con certeza si estos hombres serían hostiles, pero no estaba dispuesto a salir y presentarme. Los pasos del hombre con las astas estaban cada vez más cerca, y si escuchaba atentamente, podía oír su respiración al otro lado del árbol. Justo cuando estaba seguro de que estaba a punto de salir de mi escondite, escuché a uno de los hombres coyote gritar a lo lejos. No pude entender exactamente lo que dijo,
pero pude distinguir la palabra pesado, así que supuse que se estaba quejando de lo que llevaban. La luz de la linterna se desvaneció de repente, y el grupo comenzó a alejarse en la distancia. Debí haber esperado unos buenos 5 o 10 minutos antes de levantarme del escondite. No estaba seguro de si el trío realmente se había ido, pero cuando asomé la cabeza desde el árbol, efectivamente se habían ido. No quería nada más que salir de allí lo más pronto posible, pero no pude evitar echar un vistazo rápido a donde habían pasado. No me tomó mucho tiempo localizar sus huellas, y para mi alivio, eran simplemente huellas de zapatos normales. Sin embargo, mientras iluminaba con mi linterna el suelo y revisaba las huellas, algo más llamó mi atención. Justo en medio del sendero donde el grupo se había ido, había una mancha roja brillante, líquido marrón que no podía identificar bien. Me acerqué con cautela y al examinarla más de cerca, me di cuenta de que era un charco de sangre mezclado con tierra y hojas secas. No había rastro de los hombres cerca de esta área, lo que me preocupó aún más. De inmediato, me pregunté si la sangre pertenecía a un ciervo o a otro animal, o si, de alguna manera, los hombres estaban involucrados en algo más siniestro. Decidí regresar al camión, con la sensación inquietante de que alguien me observaba. La niebla parecía haberse espesado aún más, y el frío comenzó a calar mis huesos mientras me apresuraba a salir del bosque. Una vez en el camión, me di cuenta de que estaba temblando incontrolablemente, y me esforzaba por mantener la calma mientras conduje de regreso a casa. Esa noche, el sueño no vino fácil. El evento de la tarde se repetía en mi mente. La imagen de las figuras extrañas, el charco de sangre, y la sensación de ser observado. Al día siguiente decidí regresar a la propiedad del anciano para intentar averiguar más sobre el extraño grupo. Sin embargo, al llegar encontré que el anciano estaba ausente y la casa parecía vacía. Busqué por el área, pero no encontré ningún rastro de las figuras que había visto la noche anterior. La única pista que quedaba era un pequeño cuaderno empapado en el charco de sangre, con garabatos en una lengua que no pude reconocer. La experiencia en el bosque dejó una marca profunda en mí. Cada vez que pasaba por ese lugar, sentía una incomodidad persistente, y las historias sobre el anciano y sus posibles visitantes extraños se volvieron tema de conversación entre los lugareños. Nadie parecía saber mucho, y muchos pensaban que yo simplemente había tenido una mala experiencia o había imaginado cosas. Pasaron los años, y el recuerdo de esa noche en el bosque se convirtió en una anécdota recurrente en mi vida. Pero siempre que pienso en ese episodio, la misma sensación de inquietud y miedo regresa, como un eco persistente de lo desconocido que presencié esa noche. Mi vida volvió a la normalidad, pero nunca pude olvidar lo que vi ni el sentimiento de que, en el bosque, había algo que no comprendía del todo. Ahora, sentado en mi escritorio mientras la luz de la mañana comienza a iluminar mi habitación, me doy cuenta de que esa noche sigue siendo una sombra en mi memoria. Los detalles del evento y las preguntas sin respuesta persisten, y aunque mi vida ha seguido adelante, el eco de la experiencia en el bosque siempre permanece como un recordatorio de lo que realmente puede acechar en las profundidades de la oscuridad. Soy Emilio, maquinista de profesión, pero a veces me dedico a trabajos ocasionales para ganar un dinero extra. Principalmente, trabajo con maquinaria pesada, nivelando caminos de entrada o cavando zanjas de drenaje. Cuando recibí una llamada preguntando por mi tarifa para eliminar alrededor de una docena de grandes árboles y tocones, me emocionó la perspectiva de un día de pago extra. Sin embargo, cuando llegué a la dirección indicada, me sorprendió un poco ver que era la casa del enigmático anciano que había estado en el centro de rumores desde mi infancia. A medida que avanzaba por el largo camino de grava, sentí un nudo en el estómago. Recordé las historias que había oído cuando era niño sobre el misterioso residente. Razoné que tal vez el hombre solo era un viejo recluso y me regañé por ser irracional. A pesar de todo, me preparé para la posibilidad de conocer a una persona que había estado envuelta en tantas historias inquietantes. Llamé a la robusta puerta de la casa de campo, y tras unos momentos, se abrió para revelar a un anciano de unos 80 años. Me presenté y él, cojeando y temblando, salió de la casa para mostrarme los tocones que necesitaban ser removidos. Le di mi estimación del costo, y él asintió lentamente. «Eso estará bien. ¿Cuándo puedes empezar?», preguntó. «Cuanto antes mejor», respondió.
Nos dimos la mano acordando una fecha y un precio. Cuando volví a mi camioneta para irme, pensé para mis adentros que el hombre parecía mucho menos aterrador de lo que los rumores sugerían. Sin embargo, mientras retrocedía por el camino de entrada, un destello de movimiento desde la línea de árboles me llamó la atención. Fue solo un segundo, pero juré que vi la cara de una persona asomándose desde detrás de uno de los árboles al borde del patio. Siempre me habían dicho que el hombre vivía solo, pero parecía extraño que alguien estuviera de visita. Tal vez era uno de sus nietos visitándolo, pensé. Regresé unos días después, con mi viejo D7 en remolque, y me dispuse a trabajar en los tocones. El trabajo no fue un desafío para mi maquinaria, y cuando terminé, llamé a la puerta para informar al dueño que había acabado antes de lo previsto. Le dije que le facturaría por menos horas de trabajo. El anciano sonrió secamente y me agradeció por mi honestidad, ofreciéndome pagarme extra por terminar el trabajo tan rápido. Inicialmente le aseguré que no era necesario, pero luego me hizo una oferta tentadora. Me invitó a cazar en su tierra, ya que era el apogeo de la temporada de ciervos. Acepté con entusiasmo, ya que la propiedad de 250 acres estaba rodeada por cercas de alambre de púas, y no había señales de intrusión. Todos evitaban el lugar debido a los rumores, lo que significaba que probablemente tendría la oportunidad de ver algunos ciervos muy bonitos. Agradecí al anciano por la oportunidad, y tan pronto como tuve un fin de semana libre, me dirigí a la propiedad. La mayor parte de la propiedad estaba cubierta de un denso bosque de pinos y cedros, así que no sería la típica casa de ciervos con un puesto de observación. Preferí seguir un enfoque más tradicional. El día estaba bastante frío, con temperaturas alrededor de los 40 grados y lluvia intermitente. Agradecí mi ropa gruesa y calcetines calientes mientras seguía una maraña de senderos de juego a través del espeso bosque. Vi muchas huellas de ciervos, incluso algunas bastante grandes, lo que me emocionó. A medida que la oscuridad y el frío se apoderaban del bosque, me di cuenta de que el lugar estaba increíblemente tranquilo. El único sonido era el susurro ocasional de un animal pequeño corriendo entre la maleza húmeda y el suave golpeteo de la lluvia. La caza transcurrió de manera bastante normal hasta alrededor de las 5:15, cuando decidí que era hora de regresar al camión. La lluvia había disminuido, pero una espesa niebla se había formado en el aire frío de la noche. Regresé por mis pasos, pero justo cuando estaba a punto de apagar mi linterna, noté que ya no era el único en el bosque. Me detuve en seco, escuchando el movimiento en la maleza mientras algo se acercaba. Los pasos eran demasiado ruidosos para ser ciervos, y además, las pisadas eran constantes y descuidadas, como si algo o alguien estuviera moviéndose con prisa. Me agaché detrás de la base de un gran álamo, haciéndome pequeño en su sombra. No quería encontrarme con un cazador furtivo y ser confundido con un animal en la oscuridad. A medida que los pasos se acercaban, me di cuenta de que había más de una persona en la niebla, y lo peor era que no podía decir exactamente de dónde venían. También escuché voces, al menos 2 o 3, pero sonaban apagadas y distorsionadas por la niebla. Contuve la respiración mientras me asomaba lo suficiente para ver en la dirección del ruido. A unos 20 metros de distancia, el resplandor de una vieja linterna incandescente flotaba a través de la niebla. Recortadas en esa luz, pude ver 3 figuras extrañas. Al principio ni siquiera podía entender lo que estaba viendo. Las 3 siluetas eran una amalgama de características humanas y animales. El primero de los 3 llevaba un cráneo de ciervo con astas en la cabeza, además de una capa con capucha hecha de piel de animal cruda. También llevaba una pala sobre su hombro, y en su mano sostenía la linterna. Las otras 2 figuras estaban cerca y vestían togas de piel de coyote, con cráneos de coyote adornando sus atuendos. Llevaban entre ellos lo que parecía un gran saco o lona, que manejaban con cuidado, como si fuera pesado. El surrealismo de la escena me dejó atónito. De repente, un fuerte crujido en la maleza detrás de mí me hizo darme la vuelta, luchando por preparar mi rifle. Cuando me volví, vi que solo era un opósum gordo, que me miró un momento antes de salir corriendo por el bosque. Sin embargo, el ruido atrajo la atención de las 3 figuras, ya que el hombre con el cráneo de ciervo comenzó a caminar en mi dirección. Contuve la respiración, haciéndome lo más pequeño posible detrás del álamo.
La linterna iluminaba el suelo alrededor de mi escondite, y mi corazón latía con fuerza. No sabía si estas personas serían hostiles, pero no estaba dispuesto a salir y enfrentarme a ellos. Los pasos del hombre ciervo se acercaban cada vez más, y si escuchaba atentamente, podía oír su respiración al otro lado del árbol. Sin embargo, justo cuando estaba seguro de que estaba a punto de ser descubierto, uno de los hombres coyotes gritó a lo lejos. No pude distinguir las palabras exactas, pero entendí la palabra pesado, lo que me llevó a suponer que se estaban quejando del peso de lo que llevaban. La luz de la linterna se desvió repentinamente y los pasos se alejaron. Esperé unos 5 o 10 minutos antes de salir de mi escondite, sin saber si el trío se había ido o no. Cuando finalmente me asomé, confirmé que se habían ido. Aunque mi primer impulso fue salir corriendo, me sentí impulsado a echar un vistazo a donde habían pasado. Encontré sus huellas, que eran de zapatos normales, no de pezuñas ni patas gigantes. Sin embargo, mientras iluminaba el suelo con mi linterna, noté algo más. En medio del sendero había una mancha de líquido rojo brillante, que no podía ser otra cosa que sangre. Apunté la linterna más abajo y vi más gotas y manchas, así como un gran charco donde los hombres coyotes habían estado. La sensación de náuseas se apoderó de mí al darme cuenta de las implicaciones. Rápidamente apagué mi linterna para evitar que mi presencia fuera detectada, y me apresuré a retroceder por el sendero. La lluvia había comenzado de nuevo, y en la oscuridad brumosa apenas podía ver unos metros adelante. Solo encendí la linterna cuando era absolutamente necesario. Finalmente, salí del bosque alrededor de las 7:45 y me subí apresuradamente a mi camioneta regresando a la carretera. Mientras pasaba por la granja, noté que ninguna de las luces estaba encendida y que no había otros autos en el camino de entrada, lo que sugería que los hombres no habían entrado por esa ruta. Una vez en casa llamé a la oficina del sheriff y de forma anónima, informé sobre la presencia de personas sospechosas en el bosque. No mencioné las capas de piel de animal ni los cráneos. No estoy seguro de si se realizó alguna investigación, ya que no aparecieron noticias al respecto en el periódico local. Hasta donde sé, no se encontraron cuerpos ni se realizaron arrestos, pero puedo decir con certeza que hay lugares en ese bosque donde algo podría esconderse y nunca ser encontrado. Durante la temporada restante, no volví a adentrarme en esos bosques, y si alguna vez tuviera la oportunidad de cazar allí de nuevo, definitivamente no lo haría solo. Las advertencias de mi infancia ahora parecían tener un fundamento real. Creo que los vecinos sabían algo sobre esas personas que usaban la tierra del anciano para propósitos oscuros y querían mantener a los niños y a otros a salvo de algo que no deberían encontrar. Después de ese día, las historias del anciano y su terreno se volvieron aún más inquietantes. A menudo me encontraba reflexionando sobre lo que había visto y lo que podría haber sucedido si me hubiera encontrado con esos individuos. Me preguntaba qué tipo de rituales o prácticas extrañas podrían estar llevando a cabo en ese bosque. La mancha de sangre y el saco pesado que transportaban solo aumentaban el misterio. El hombre que una vez parecía solo un anciano recluso ahora se convertía en una figura envuelta en misterio y terror. La realidad de lo que podría estar ocurriendo en su tierra me dejó una sensación persistente de inquietud. Me preguntaba si alguna vez se había enfrentado a algo similar o si él mismo era parte del enigma que rodeaba su propiedad. A lo largo de los meses, me encontré evitando cualquier conversación sobre el incidente. No quería parecer paranoico, y muchos de mis amigos y colegas estaban más interesados en temas mundanos. Sin embargo, el recuerdo de aquellos hombres con pieles de animal y la sangre en el sendero seguían persiguiéndome. La sensación de ser observado y la inquietante calma del bosque se habían grabado en mi memoria. También empecé a notar que otros trabajadores de la zona, aquellos que ocasionalmente realizaban trabajos en áreas cercanas, evitaban mencionar la granja o el anciano. Parecía que todos compartían un sentimiento de desconfianza o miedo hacia el lugar. Algunos incluso afirmaban haber oído ruidos extraños o haber visto sombras inquietantes en el bosque. Estas historias no hacían más que alimentar la sensación de que algo siniestro se escondía entre los árboles. Un par de años después, cuando la temporada de caza volvió a comenzar, un amigo mío, Tomás, me pidió ayuda para un trabajo en un terreno cercano. Acepté con gusto, pero cuando llegamos a la propiedad, noté que había algo inusualmente familiar en el ambiente.
Al pasar por el terreno, vi a un hombre anciano en la distancia, junto a una casa similar a la del viejo recluso. La coincidencia era demasiado grande para ser casual. Decidí hablar con Tomás sobre mi experiencia pasada. Le conté sobre el extraño grupo de hombres con pieles de animales y las huellas de sangre. Al principio Tomás se mostró escéptico, pero a medida que escuchaba los detalles, su expresión cambió. Me confesó que había oído rumores similares sobre la propiedad y que algunos de los residentes locales habían reportado encuentros inquietantes. Intrigado, Tomás y yo decidimos investigar un poco más. Nos acercamos al hombre anciano que, para nuestra sorpresa, resultó ser un nuevo propietario. Aparentemente el antiguo dueño había fallecido y la propiedad había sido vendida a una familia diferente. Aunque no había señales evidentes de actividad extraña, el nuevo propietario nos comentó que había encontrado algunos restos de animales y objetos inusuales en el bosque durante los trabajos de limpieza. El hecho de que el lugar hubiera cambiado de propietario no disminuyó la sensación de inquietud que sentía. Aunque el terreno parecía estar en un estado más ordenado y menos ominoso, la historia del antiguo dueño seguía pesando sobre mi mente. Me preguntaba si las leyendas y rumores eran simplemente el resultado de la imaginación colectiva o si había algo de verdad en ellos. El tiempo pasó, y aunque me distancié de esos eventos, la experiencia nunca se desvaneció por completo. A veces, al pasar por un bosque denso o al oír ruidos en la distancia, me encontraba recordando aquella noche en la que me enfrenté a lo desconocido. La combinación de lo real y lo surrealista en aquel lugar me hizo cuestionar la delgada línea entre la realidad y la superstición. La granja y su misterioso pasado permanecen en mi memoria como un recordatorio de que a veces lo desconocido está más cerca de lo que pensamos. Y aunque mi curiosidad me llevó a investigar, me di cuenta de que hay cosas que quizás es mejor dejar sin respuestas, para no desenterrar lo que debería permanecer enterrado en las sombras del bosque. Así, el misterio del anciano y su terreno se convirtió en una parte indeleble de mi historia, una historia que ahora comparto con una mezcla de fascinación y respeto. Mientras avanzo en mi vida y en mi carrera, no puedo evitar preguntarme qué otros secretos oscuros y siniestros podrían estar escondidos en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Mi amigo Nathan y yo trabajábamos juntos en una empresa de rescate de animales en la zona rural de Arkansas. Nuestros días estaban llenos de llamadas para manejar desde casos rutinarios hasta situaciones algo más complicadas, pero aquella noche de verano se presentó algo que cambiaría nuestras vidas de una manera que nunca habríamos imaginado. Era un viernes por la noche, el tipo de noche en el que la calma parece envolverte. Nathan y yo estábamos en casa, relajándonos después de una semana agotadora. La rutina habitual de la vida en el campo, marcada por la tranquilidad y el silencio, nos había dado una falsa sensación de seguridad. De repente el teléfono sonó, rompiendo la calma y atrayendo nuestra atención hacia una nueva llamada de emergencia. La llamada era de un agricultor local llamado James Carter, quien se encontraba en un estado de creciente desesperación. James nos explicó que había encontrado a varios de sus animales muertos en circunstancias completamente inexplicables, aunque en casos normales le habría aconsejado contactar a la policía o al control de animales. La tensión en la voz de James me hizo reconsiderar. Había algo en su tono que sugería que la situación era más seria de lo que parecía a simple vista. Al principio intenté guiarlo a través del teléfono, sugiriéndole que mantuviera la calma y esperara a que llegaran las autoridades locales. Sin embargo, cuando estaba a punto de colgar, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, James hablaba en un susurro tembloroso, como si temiera que algo estuviera escuchando. Su voz temblaba mientras rogaba por nuestra ayuda, insistiendo en que algo estaba acechando en su granja y que sentía que su vida estaba en peligro. La urgencia en sus palabras nos hizo decidirnos rápidamente. Nathan y yo debíamos ir a investigar. El viaje hacia la granja de James fue tenso. La noche estaba particularmente oscura, con nubes que cubrían la luna y un viento frío que acentuaba la sensación de inquietud. La carretera que conducía a la granja se volvía cada vez más solitaria, y el paisaje a nuestro alrededor se volvía más desolado. Los árboles a lo largo del camino parecían susurrar con el viento, proyectando sombras que parecían moverse de manera siniestra. Cada crujido y cada movimiento en la oscuridad aumentaban nuestra inquietud. Finalmente,
Llegamos a la granja de James. La primera impresión que tuvimos fue la de un lugar desolado. Las luces del patio estaban apagadas, y la única fuente de luz provenía de una lámpara débil cerca de la entrada de la casa. La ausencia de sonidos típicos de una granja activa, como el canto de gallos o el ruido de animales, contribuía a una atmósfera de inquietud palpable. La tranquilidad del lugar era desconcertante, y parecía tener una calidad casi opresiva. Nathan y yo nos miramos con nerviosismo sintiendo el peso de la situación. A medida que nos acercábamos a la casa, un rugido profundo y gutural nos congeló en el sitio. Era un sonido tan poderoso que parecía atravesarnos el pecho. El rugido era tan intenso que el suelo bajo nuestros pies vibraba con su resonancia. Nos detuvimos en seco, mirándonos con una mezcla de incredulidad y miedo, preguntándonos de dónde podría haber venido ese sonido tan aterrador. Nathan me miró, su rostro pálido bajo la tenue luz de la luna. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó con voz temblorosa. Yo no tenía una respuesta clara. Lo único que sabíamos era que debíamos actuar con rapidez y cuidado. El rugido había sido acompañado por un movimiento en los arbustos cercanos, y algo grande y oscuro se había movido entre las sombras, dando la impresión de que una presencia poderosa estaba al acecho. Tomamos un momento para reunir nuestro coraje y decidir nuestro siguiente paso. Finalmente decidimos seguir adelante. Caminamos hacia la casa con cautela, sintiendo que la tensión aumentaba con cada paso. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora. Tocar la puerta de la casa parecía la única opción lógica, pero no obtuvimos respuesta. El único sonido que podíamos escuchar era el de una televisión encendida en el interior. La televisión estaba encendida, y el volumen era lo suficientemente alto como para que pudiéramos oírlo a través de la puerta. Esto solo aumentó nuestra inquietud, ya que la falta de respuesta del interior contrastaba con el ruido constante de la televisión. La situación se volvía cada vez más extraña y desconcertante. Nathan sugirió que buscáramos una entrada trasera, y aunque la idea me inquietaba, estuve de acuerdo. La falta de respuesta y la sensación de ser observados nos llevaban a pensar que algo no estaba bien. Decidimos rodear la casa y buscar una entrada alternativa. Al final, encontramos una puerta trasera abierta y entramos en la casa con cautela. La sensación de que estábamos siendo observados era abrumadora. La casa estaba en un estado de desorden y abandono. La puerta trasera se cerró con un estrépito que resonó en el interior, y un rugido ensordecedor se escuchó del otro lado, seguido por el sonido de rasguños y olfateos. El aire estaba cargado de una tensión palpable y un miedo que se sentía en cada rincón. Nos movimos con cuidado por la casa, tratando de hacer ruido para atraer la atención en caso de que alguien estuviera allí. La televisión, que había estado encendida cuando llegamos, ahora estaba apagada, y el ambiente en la casa era aún más inquietante. El silencio era opresivo y se sentía como si estuviéramos rodeados de una presencia invisible. Nathan decidió explorar el resto de la casa mientras yo me quedé en la cocina, revisando el lugar con cuidado. Mientras examinaba el área, me asomé por una ventana que daba al granero. Desde allí, vi una sombra negra moviéndose cerca del granero. La sombra se movía de manera antinatural, como si no tuviera una forma definida. Era grande, oscura como la noche, y sus movimientos eran grotescos y siniestros. Parecía una criatura con patas torcidas, y su presencia era lo suficientemente perturbadora como para que mi corazón latiera con fuerza. La sensación de peligro era inminente, y Nathan y yo decidimos que era hora de salir de allí. La puerta principal estaba bloqueada, así que me las arreglé para desbloquearla rápidamente. Salimos corriendo hacia los autos, sintiendo la presión de la presencia oscura que parecía estar persiguiéndonos. Mientras corría, miré hacia atrás y vi la figura oscura moviéndose rápidamente hacia nosotros. La criatura parecía estar corriendo ahora sobre dos piernas, aunque su andar seguía siendo grotesco y torpe. Finalmente llegamos a la estación de policía con el corazón acelerado y una sensación de alivio al estar a salvo, al menos temporalmente. La huella en el capó del auto, grande y deformada, era un testimonio tangible de nuestra experiencia. La policía, al parecer, no encontró nada inusual en la granja al día siguiente, excepto por la puerta trasera abierta y la televisión encendida. Esto solo sirvió para aumentar nuestro desconcierto y dejar más preguntas sin respuesta.
En los días siguientes, la situación se volvió aún más extraña. El agricultor, James, había sido encontrado escondido en un pequeño trastero en el granero, hablando incoherentemente sobre sombras y oscuridad. Su relato era confuso y parecía estar completamente desorientado. La policía hizo su mejor esfuerzo para entender lo que había sucedido, pero el misterio de la granja permaneció sin resolver. La historia se difundió rápidamente en la comunidad local, y la granja de James Carter se convirtió en una especie de leyenda. La gente comenzó a hablar de ella como un lugar maldito, y algunos incluso afirmaban haber visto extrañas luces y sombras en la propiedad. Aunque intentamos seguir adelante con nuestras vidas y continuar con nuestro trabajo, la experiencia nos dejó con una sensación de inquietud que nunca desapareció completamente. Cada vez que pasábamos por la zona, no podíamos evitar mirar hacia la granja con una mezcla de temor y curiosidad. La imagen de aquella sombra negra y el rugido profundo seguían siendo vívidos en nuestras mentes. La sensación de ser observados y el miedo palpable de lo desconocido nos recordaron que a veces, la oscuridad guarda secretos que son mejor dejados sin descubrir. La experiencia nos cambió de maneras que no esperábamos. Nathan y yo compartimos la sensación de que había algo más en aquella granja, algo que no podíamos entender completamente. La idea de que había una presencia oscura y poderosa acechando en la noche nos hizo cuestionar nuestra percepción de la realidad y nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. A pesar de nuestros esfuerzos por encontrar una explicación lógica, el misterio de la granja de James Carter sigue sin resolverse. La granja permanece como un lugar enigmático en nuestra memoria, un recordatorio de que a veces lo desconocido es más aterrador de lo que podemos imaginar. La experiencia nos enseñó a respetar el misterio y a tener en cuenta que, en algunos casos, hay cosas que están mejor dejadas en la oscuridad. La noche en la granja de James Carter se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas, un relato que compartimos con otros y que nos ha marcado de manera profunda. Aunque la vida continúa y el tiempo avanza, la sombra de aquella noche sigue presente en nuestras mentes. Nos recuerda que a veces lo que creemos conocer puede ocultar secretos mucho más oscuros y aterradores de lo que jamás habríamos imaginado. El 19 de mayo de 2015, regresé a la casa de mi amigo Marcus, pero el hombre que encontré esa noche era un extraño. Lo conocí una vez como un hombre brillante, feliz y amable, pero después de esa noche, él era completamente diferente. Marcus había trabajado como guardabosques en las montañas de Arkansas durante 8 años. Con sus 6 pies y 5 pulgadas, no se asustaba fácilmente. Era un tipo robusto y fuerte. Recuerdo el primer día que lo conocí en la escuela primaria. Era un niño alegre, siempre con una sonrisa en el rostro y una actitud positiva que iluminaba el aula. Nos hicimos inseparables y, a medida que crecíamos, nuestra amistad se fortaleció a través de aventuras en los bosques cercanos, trepando árboles y acampando bajo las estrellas. Nunca habíamos experimentado miedo real. El bosque era nuestro lugar de escape y diversión. Sin embargo, el 19 de mayo de 2015, todo cambió. En ese momento, vivía en Texas mientras que Marcus se había mudado a Arkansas para trabajar como guardabosques. Nuestra amistad seguía intacta, pero la distancia hacía que no nos viéramos tan a menudo como quisiéramos. Era una tarde cálida cuando decidí sorprender a Marcus con una visita. Había escuchado que a veces trabajaba hasta tarde, así que no sabía si estaría en casa cuando llegara. Llegué a su casa alrededor de las 10:30 p.m. Me detuve en su entrada y esperé. La oscuridad envolvía la zona, y el sonido del viento moviendo las hojas en los árboles creaba una atmósfera tranquila, pero a la vez inquietante. La casa de Marcus estaba en una zona remota, rodeada de bosques densos que parecían protegerla de los ojos curiosos. La carretera que llevaba a su hogar estaba apenas iluminada, y el silencio de la noche era interrumpido solo por el crujido de las ramas bajo los pies de los animales nocturnos. Después de un rato vi las luces de su camioneta acercándose a lo lejos. Me alegré al ver que había llegado a casa. Marcus estacionó su camión junto al mío y apagó el motor, pero no salió del vehículo. Decidí acercarme para sorprenderlo. Abrí la puerta del pasajero y allí estaba Marcus, sentado con la cabeza entre las manos. El olor a alcohol era denso en el aire, y su cuerpo temblaba ligeramente.
Me preocupé al verlo en ese estado. Era difícil imaginar que el hombre fuerte y confiado que conocía pudiera verse así. ¿Qué pasa, Marcus?, pregunté intentando ocultar mi preocupación. Él levantó la vista, sus ojos rojos y llenos de lágrimas. Parecía que había estado llorando durante un buen rato. Coloqué mi mano en su hombro, pero él la apartó de inmediato. Me pregunté si no me reconocía debido a mi barba larga, que había dejado crecer durante los 2 años que no nos habíamos visto. «Vamos, entremos», le dije intentando mantener la calma. Marcus descendió de su camioneta de manera torpe, y lo ayudé a caminar hasta el sofá en su sala de estar. Una vez allí me senté a su lado, esperando que se calmara. «¿Qué ha pasado?», le pregunté de nuevo con una mezcla de preocupación y curiosidad. Marcus tardó un momento en responder. Finalmente comenzó a hablar con una voz temblorosa y entrecortada. «Daniel, no tienes idea de lo feliz que estoy de verte», dijo abrazándome con fuerza. Había una necesidad desesperada en su abrazo, como si estuviera buscando consuelo en un amigo de toda la vida. Siempre habíamos compartido una conexión especial, pero nunca antes había visto a Marcus en un estado tan vulnerable. Recordé todos los buenos momentos que habíamos pasado juntos, especialmente en el bosque. Nunca habíamos tenido miedo allí salvo por un par de sucesos extraños que ahora parecían insignificantes en comparación con lo que estaba a punto de escuchar. Marcus se levantó tambaleándose y se dirigió a la cocina. Sacó una botella de whisky del congelador y sirvió 2 vasos. Me entregó uno, pero no pude evitar sentir que algo andaba terriblemente mal. ¿No crees que has tenido suficiente?, le pregunté mientras tomaba el vaso con una mano temblorosa. Marcus no respondió de inmediato. Bebió su vaso rápidamente y sirvió más whisky en él. Luego se sentó de nuevo, con una expresión de angustia en su rostro. «¿Qué pasó, Marcus? Nunca te había visto tan afectado», pregunté intentando entender la magnitud de su malestar. Marcus comenzó a relatar su experiencia mientras bebía. Su historia era escalofriante, y me costaba creer que lo que decía pudiera ser real. Me habló de un hallazgo terrible durante su turno como guardabosques. «Encontramos un cuerpo hoy», dijo, su voz temblando. No era como los otros cuerpos que había encontrado antes. Este estaba diferente. Había algo horrible en él. Marcus continuó describiendo los eventos de manera más detallada. La llamada que recibieron fue de una mujer que había perdido a su esposo mientras caminaban por un sendero remoto. Ella había oído gritos y, al buscarlo, encontró manchas de sangre en el suelo. Marcus y su compañero de trabajo, Bill, fueron al lugar donde el esposo había desaparecido. Lo que encontraron fue más horrible de lo que podía haber imaginado. Cuando llegamos encontramos un brazo a unos 100 metros del sendero, y el resto del cuerpo a unos 50 metros más, continuó Marcus, su voz apenas un susurro. El sol ya se había puesto, pero teníamos nuestras linternas. Lo que vimos era indescriptible. Marcus explicó que había una criatura agachada sobre el cuerpo, arrancando pedazos de carne y tragándolos. La criatura era alta, con una piel pálida y estirada sobre huesos viejos. Tenía un ojo negro y una boca que se abría como una flor, llena de dientes afilados. La visión era tan perturbadora que Marcus y Bill se quedaron paralizados por el miedo. «Encendí mi linterna para ver mejor», dijo Marcus, su voz temblando. La criatura se levantó y nos miró. No podía creer lo que veía. Era como si nada pudiera afectarla. Disparé mi arma, pero parecía que ni siquiera le importaba. Corrimos de regreso a la sede, tratando de dejarla atrás. Su relato estaba lleno de detalles espantosos y parecía que cada palabra aumentaba mi propio miedo. Marcus había estado profundamente afectado por lo que había visto. La policía no tomó muy en serio su historia y sugirió que podía haber sido una alucinación provocada por el shock. Pero uno de los oficiales le dijo en secreto que era mejor que olvidara lo que había visto y dejara que ellos se encargaran del asunto. «Ahora estoy aterrado de volver al bosque después del anochecer», dijo Marcus con una expresión de terror en su rostro. «No sé qué fue esa cosa, pero no puedo sacarla de mi mente». Me sentí abrumado por la gravedad de la situación y el terror en la voz de Marcus. Nos quedamos en la sala hablando durante horas mientras él trataba de calmarse. La botella de whisky se vació lentamente, y la atmósfera en la habitación se volvió más sombría con cada sorbo. Cuando Marcus finalmente se levantó para ir a la cama, me dio un abrazo de hermano y me agradeció por estar allí para él.
Me di cuenta de que había una profunda tristeza en sus ojos y una sensación de desolación que no podía ignorar. Me quedé solo en la sala, intentando procesar todo lo que había escuchado. La historia de Marcus era aterradora, y me dejó con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Esa noche intenté dormir, pero el miedo y la preocupación no me dejaban en paz. La visión de la criatura que Marcus había descrito se repetía en mi mente, y me preguntaba si algo así realmente existía. La naturaleza misma parecía estar en contra de nosotros, con el viento susurrando a través de los árboles y el silencio de la noche amplificando cada pequeño ruido. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano, con una apariencia agotada y una expresión de tristeza en su rostro. Me preparó un desayuno simple, y mientras comíamos, traté de hablar con él sobre lo que había sucedido. ¿Cómo te sientes ahora?, le pregunté. No lo sé, respondió con una voz cansada. Siento que algo se ha roto en mí. No puedo dejar de pensar en lo que vi y en cómo nadie parece creerme. Le ofrecí mi apoyo incondicional, tratando de animarlo y recordándole que su valentía al enfrentar algo tan aterrador era admirable. A pesar de mis palabras de aliento, sabía que la experiencia había dejado una marca profunda en él. Decidí quedarme con Marcus durante unos días más para asegurarme de que estuviera bien. Durante ese tiempo intentamos distraernos con actividades cotidianas y recordamos los buenos momentos que habíamos pasado juntos en el pasado. Sin embargo, el relato de esa noche continuaba pesando en el aire. Y aunque intentábamos hacer como si nada hubiera pasado, la sombra de la experiencia de Marcus seguía presente. A menudo en las noches, me encontraba despierto, escuchando los crujidos y susurros del bosque a través de las ventanas de su casa. Los sonidos se sentían más intensos y amenazantes, y me preguntaba si Marcus estaba sintiendo lo mismo. En las tardes, cuando el sol estaba alto y la luz brillaba intensamente, intentábamos volver a la normalidad. Salíamos a caminar por los senderos cercanos, aunque la exuberancia del bosque ya no era la misma. Había una presencia palpable de inquietud en el aire, y los lugares que antes nos habían parecido seguros y acogedores, ahora parecían llenos de una tensión silenciosa. Marcus trataba de actuar normalmente, pero su ansiedad era evidente. A menudo, se quedaba en silencio, perdido en sus pensamientos mientras miraba hacia el horizonte. Un día, mientras caminábamos por un sendero, decidimos hablar más a fondo sobre la experiencia que había vivido. Marcus comenzó a compartir detalles adicionales que no había mencionado antes. Me habló de los sentimientos que había tenido cuando vio a la criatura por primera vez. Describió una mezcla de terror y fascinación, una sensación abrumadora de que estaba presenciando algo que no debería existir en el mundo conocido. No sé qué era esa cosa, pero no parecía de este mundo, dijo Marcus, sus ojos reflejando un dolor profundo. No solo era su apariencia lo que me asustaba, sino el hecho de que parecía tener una presencia maligna, casi como si estuviera alimentándose de nuestra desesperación y miedo. Durante nuestras caminatas empezamos a investigar más sobre leyendas y mitos locales. Buscamos información sobre criaturas y fenómenos paranormales en la región, intentando encontrar una explicación racional o al menos alguna pista sobre lo que Marcus había visto. Sin embargo, la información que encontrábamos era vaga y a menudo contradictoria. Algunas historias hablaban de seres sobrenaturales que se escondían en los bosques, pero nada coincidía exactamente con la descripción de la criatura que Marcus había encontrado. Las noches continuaron siendo difíciles para Marcus. Cada vez que el sol se ponía, se le veía más inquieto. Las sombras del bosque parecían alargarse, y el silencio nocturno se volvía abrumador. Marcus intentaba distraerse con actividades relajantes, como ver televisión o leer, pero nada parecía calmar su mente. La botella de whisky se convirtió en una compañía constante, y aunque tratábamos de hablar de otros temas, el peso de la experiencia seguía presente. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala, Marcus comenzó a abrirse más sobre sus sentimientos. Me habló de cómo la experiencia había afectado su visión del mundo. La seguridad que solía sentir en el bosque ahora se había desvanecido, reemplazada por una sensación constante de amenaza. Siento que no puedo confiar en nada, dijo Marcus con una voz quebrada. Cada sombra, cada crujido en el bosque me hace pensar que esa cosa podría aparecer en cualquier momento. Es como si estuviera en un estado de alerta constante, y no sé cómo seguir viviendo así.
Tratamos de buscar ayuda profesional para Marcus, pero él se mostraba reacio a hablar con un terapeuta o consejero. Sentía que nadie podría entender verdaderamente lo que había experimentado, y la idea de compartir su experiencia con extraños le resultaba incómoda. A pesar de mis intentos de persuadirlo, Marcus se aferraba a su decisión de no buscar ayuda externa. Con el tiempo, decidimos que lo mejor sería que Marcus tomara un descanso de su trabajo como guardabosques. Aunque no era una solución perfecta, al menos le daría tiempo para recuperarse y tratar de encontrar un poco de paz. Durante el tiempo que pasó fuera del trabajo, intentamos disfrutar de actividades que solían alegrarlo. Pasamos tiempo en la naturaleza, pero en áreas que no estaban tan cerca de los bosques densos donde había ocurrido el incidente. Hicimos caminatas más cortas, y nos enfocamos en redescubrir la belleza y la tranquilidad de la naturaleza sin el peso del miedo. Una tarde, mientras estábamos en un parque cercano, Marcus comenzó a hablar sobre sus planes futuros. Mencionó que estaba considerando mudarse a un lugar más urbano, donde pudiera estar lejos de los bosques y las áreas remotas que solían ser su hogar. Aunque entendía su deseo de alejarse de lo que le había causado tanto trauma, también me preocupaba que esta decisión fuera una forma de escapar en lugar de enfrentar el problema. No sé si mudarme a la ciudad resolverá algo, dije. Quizás sea mejor enfrentar este miedo y tratar de encontrar una forma de aceptarlo, en lugar de huir. Marcus asintió, pero su expresión mostraba que estaba considerando todas las opciones. La conversación nos llevó a reflexionar sobre cómo los eventos traumáticos pueden cambiar nuestra vida, y cómo enfrentarlos es una parte importante del proceso de sanación. Finalmente, Marcus decidió seguir adelante con sus planes de mudanza. La idea de estar lejos del bosque y de todo lo relacionado con su trabajo como guardabosques le daba una sensación de alivio. Aunque sabía que no podría borrar lo que había vivido, al menos esperaba encontrar un poco de paz en un entorno diferente. La última noche que pasé en la casa de Marcus, nos sentamos juntos y hablamos sobre el futuro. A pesar del dolor y la angustia que había experimentado, había una sensación de esperanza en su voz. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaba decidido a encontrar una manera de reconstruir su vida. «Gracias por estar aquí para mí, Daniel», dijo Marcus con sinceridad. «No sé qué habría hecho sin tu apoyo». «Siempre estaré aquí para ti», respondí. «Lo importante es que estás dando pasos hacia la recuperación, y eso es lo que cuenta». Con el tiempo, Marcus se mudó a una nueva ciudad y comenzó una nueva etapa en su vida. Aunque el recuerdo de la criatura y el incidente en el bosque siempre quedaría con él, encontró formas de seguir adelante y enfrentar su miedo. A medida que pasaban los meses, comenzamos a ver destellos de la antigua confianza y alegría que solían caracterizarlo. Aunque el trauma nunca se desvaneció por completo, Marcus aprendió a vivir con él y a encontrar la paz en su vida diaria. Nuestra amistad se mantuvo fuerte, y aunque la experiencia había cambiado a Marcus de manera profunda, también nos recordó la importancia de estar allí el uno para el otro en los momentos más difíciles. A veces, el mayor consuelo que podemos ofrecer es simplemente estar presentes y brindar apoyo, incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Esa noche del 19 de mayo de 2015 dejó una marca en nuestras vidas, pero también nos enseñó el valor de la amistad y la resiliencia. Aunque el miedo y el trauma formaron parte de nuestra experiencia, también nos recordaron que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.